Bien, 8:10 de la mañana. Buenos días a todos los que se conectaron, María, Naomi, Tatiana, Jonathan. Eh, un placer volverlas a tener, a Naomi y a Tatiana. Me da gusto que se hayan integrado dos compañeros más, María Fernanda y Jonathan. Espero que durante las siguientes sesiones se vayan integrando más compañeros para que al final pues la interacción sea mucho mejor entre el grupo pues y mi persona. Eh, Espero que en el caso de Fernanda y Jonathan hayan visto el enlace en donde tuvimos la sesión pasada, que estaba en la plataforma, y pues se hayan más o menos adaptado un poco al sistema de cómo nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante. Y decirles pues de que vamos a tener estas sesiones, pero que pues en coordinación me informaron que necesitaba yo subir un video previo de la clase. Entonces eso yo no lo manejaba y lo hice apenas ayer. La sesión de clase de hoy la hicimos ayer, y entonces no sé si lo subieron a la plataforma, realmente no me he fijado. Pero por cualquier cosa, igual esta misma presentación que les voy a hacer ahorita, nada más que aquí se lo voy a hacer tal vez un poco más rápido, porque en el video que van a subir a la plataforma está más detallado, está más explicado, dura como 30 minutos creo. Esta sesión sería más que todo como para, si en un dado caso tienen alguna duda o alguna consulta en base a algún tema, entonces ustedes inmediatamente aquí me la hacen. Para que también, como está siendo grabada la sesión, si alguno de los compañeros que no ingresaron, pues la ven y tenían la misma duda que ustedes, entonces así agilizamos y facilitamos el tiempo en no estar haciendo, digamos, tantas consultas, sino que la misma consulta que tuvo uno, pues seguramente podría haber sido la consulta o duda de otro. Bien, el tema de hoy, en la sesión número 8, vamos a ver en sí lo que es recursos naturales y vamos a enfocarnos bastante en la flora y la fauna de Nicaragua. La sesión pasada, si hacemos un recordatorio, pues vimos un tema, digamos, introductorio acerca de la posición geográfica de Nicaragua y de cómo estaban siendo los límites, tanto políticos como naturales, del país. Y es necesario ver ya dentro del territorio todo lo que abarca, todo lo que nosotros contenemos en Nicaragua para poder hacer el provecho mediante las actividades turísticas, y dentro de ello están los recursos naturales y la flora y fauna. ¿Por qué? Porque son recursos que al final nosotros trabajamos con eso. El turismo trabaja con los recursos naturales. Es decir, eh, en los destinos, nosotros por lo general, en la mayoría de los destinos turísticos que tenemos es hacia un recurso natural, ya sea un río, ya sea un lago, un volcán, una montaña, etcétera. Por eso es importante que nosotros conozcamos realmente qué son los recursos, cómo debe ser el manejo que deben de llevar, eh, también qué características tienen los recursos naturales para poderlos identificar, y de esa manera también valorar las capacidades de carga de cada uno de estos destinos y evitar su deterioro más rápido. Entonces, ver que el impacto que genera el turismo sea el menor posible. Entonces, vamos a valorar o a empezar en el caso de hoy, veremos los recursos naturales, flora y fauna y las zonas de endemismo. No sé si en algún momento ustedes escucharon ese término, endemismo, o es nuevo para todos, endemismo. ¿No tienen alguna idea? O alguno que estuvo viendo la presentación ahí, se tomó el tiempo de buscar en Google qué significa endemismo. No, ninguno. Voy a tomar el silencio como que no. Entonces, vamos a empezar. Eh, avanzó la diapositiva, creo que sí. ¿Qué es el medio ambiente? Eh, el medio ambiente, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el medio ambiente? La respuesta más lógica o más común que espero yo es que me digan, es todo lo que nos rodea, profesor. Y es correcto, pero ya estamos en un nivel universitario en donde debemos de dar un concepto más amplio, un concepto más detallado de qué podría ser el medio ambiente. Entonces, vamos a ver qué significa. El medio ambiente en sí, nosotros lo vamos a tomar no solamente como todo lo que nos rodea, es decir, sino que va a ser un sistema que está formado por dos grandes grupos, ¿ya? El grupo que tiene que ver con el medio ambiente natural, que es en sí todas las cosas que existen de manera natural en nuestro entorno, es decir,
todos los ríos, todos los lagos, todos los volcanes, todo lo que afecta, digamos, o modifica la corteza terrestre, va incluido dentro del medio ambiente natural. Y la otra parte del medio ambiente es el medio ambiente cultural. Entonces, ¿qué incluye el medio ambiente cultural? Pues entonces todas las cosas que han sido alteradas o modificadas por el ser humano. Todas aquellas cosas que existen por la intervención del ser humano. ¿Qué serían estos? Pues todas las cosas que no crecen o no se forman de manera natural. Las carreteras, los edificios, los vehículos, empresas, bicicletas, todo. Es decir, todo lo que nosotros conocemos en nuestro entorno, que no está formado de manera natural, sino que el hombre tuvo que intervenir, va incluido dentro del medio ambiente cultural. Entonces, ¿cómo podríamos decir en total el concepto del medio ambiente? Que el medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y elementos culturales que son modificados o alterados por el ser humano. Sencillo, para que no nos pongamos a estar dando vueltas de qué tan complicado podría ser. Pero la cuestión está en que nos enfoquemos en qué es el medio ambiente. No solamente son las cosas naturales, porque muchas personas podemos decir medio ambiente son todos los recursos naturales. No, también incluyen las cosas que son formadas por el ser humano. Entonces, el medio ambiente se conforma, estos recursos, al final, por dos, digamos, tipos de recursos. Los recursos renovables. Esto posiblemente ustedes tengan una idea. Me gustaría que alguno comente, recuerden que aquí todas las aportaciones son válidas. ¿Qué idea tienen de qué podría ser un recurso renovable? Cualquiera, no importa. Aquí me gusta que nosotros participemos todos. Seguramente lo han escuchado el término, pero ¿a qué les suena? ¿Qué imaginan ustedes que es un recurso renovable? O si me pueden dar un ejemplo nada más, no necesariamente que es un recurso, pero algún ejemplo de un recurso renovable. Y sin buscar en Google. Los paneles solares, profe. Paneles solares. Muy bien. Nada más que en sí el recurso renovable sería la energía solar, no el panel como tal. Pero entonces Eso es. lo que hace el panel, correcto, lo que hace el panel es tomar la energía solar, que sí es un recurso renovable, y transformarla en energía eléctrica, por decirlo así. Entonces, está bien. Entonces, ¿qué características tiene esa energía solar para poderlo decir como un recurso renovable? Ya lo vamos a ver ahorita. Los recursos renovables son aquellos recursos naturales que se regeneran en un tiempo, perdón, un intervalo de tiempo menor o igual al de su consumo. Este tipo de recursos se caracteriza por ser fácilmente regenerable, ya sea por el proceso natural o por acción humana, existiendo en una cantidad prácticamente, ojo, prácticamente indefinida. No necesariamente quiere decir de que sí es indefinida, pero sí prácticamente. ¿Por qué? Porque se considera que cuando nosotros lo utilizamos, al regenerarse o al volverse a crear este recurso, se hace en un tiempo igual o menor al que nosotros lo utilizamos. Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener de esto? Ya perfectamente mencionaron, creo que fue Naomi, en el caso de la energía solar. Entonces, otros recursos renovables que se consideran bajo estas características es el agua, porque, como decimos, prácticamente, como decía el concepto, se considera ilimitada por el hecho de que nosotros tenemos, digamos, ojos de agua o fluencias de agua, que nosotros consumimos agua, pero con el proceso de regeneración, con las lluvias, con la generación de los bosques, el agua se puede conservar y se puede regenerar constantemente. Por lo tanto, es considerado como un recurso natural, aunque hoy en día sabemos de que estamos bajo una gran problemática de escasez de agua. Por lo tanto, hay que tener unas medidas adecuadas para poder utilizar este recurso. Otro recurso renovable sería la energía solar, como ya lo mencionaron, porque el sol siempre va a estar, a menos que se apague. Esperemos que nunca pase, porque si no nos moriríamos. Entonces, la energía solar, porque igual consumimos energía, pero el sol está brindando constantemente. Cualquier tipo de energía eólica también es un tipo de recurso renovable, porque se utiliza el viento constantemente, está haciendo ventisca y entonces podemos hacer utilización de ese recurso. Y otro recurso renovable, también considerado pues la madera, por decir algunos ejemplos. La madera en sí, porque tanto puede crearse o regenerarse de manera natural, todos los bosques que crecen de manera natural, o también por la acción del hombre, como habíamos dicho. Nosotros podemos hacer infinidades de campañas de arborizaciones o de sembrar un árbol,
Y eso ayuda y fomenta que la madera pues siempre esté, digamos, disponible para ser utilizada. Entonces, por decir algunos ejemplos de recursos renovables. Entonces, ¿qué sería un recurso no renovable? A ver, si el recurso renovable, ya vimos su característica, entonces, ¿cuál sería el no renovable? ¿Qué se le tiene a la mente con eso? El que no se regenera, ¿no? Que no se regenera en un tiempo igual o menor al de su consumo, es decir, que dilata un poquito más de tiempo para poderse, perdón, un poquito, dilata mucho más tiempo en poderse regenerar. Entonces, la característica del recurso no renovable son aquellos recursos naturales cuya regeneración sea a un ritmo mucho más lento que el de su consumo, por lo que su cantidad es limitada. Debido a ello, estos recursos se pueden llegar a agotar. ¿Quién me brinda algún ejemplo de un recurso no renovable en este caso? Si dicen que estos recursos podrían llegarse a agotar y que para poderse regenerar tiene que tomar mucho más tiempo. ¿Qué recursos tienen esas características? El petróleo, profe. Exacto, perfecto, el petróleo. ¿Por qué el petróleo? Pues porque hasta el momento no hay ninguna persona que pueda generar o crear petróleo, porque la persona que logre formular y hacer petróleo, pues sería la más rica de todo el mundo y de toda la historia, pero nadie lo ha hecho todavía. Entonces, ¿el petróleo por qué? Porque el petróleo no se puede crear, dilata mucho tiempo para poderse generar y está propenso a ser agotable. Es decir, una vez que nosotros en todo el mundo nos agotemos o usemos toda digamos, ¿cómo se llamaría? La existencia de petróleo, toda la cantidad de petróleo que hay en el mundo, entonces ya no vamos a volver a tenerlo. Y ahí tendríamos una gran problemática, porque sabemos de que nosotros hacemos utilización de estas energías para infinidad de cosas, generar energía eléctrica, generar combustible, generar incluso el gas butano con el que cocinamos, etcétera, etcétera. Entonces, ejemplos perfectamente ya mencionaron. Eh, bueno, el gas natural es uno de los recursos no renovables porque pues no se puede formar tampoco. El petróleo, ya mencionaron, es uno de los más comunes. Y todos los que son los minerales. Es decir, las rocas, lo que son los metales como el cobre, el hierro, son cosas que no se pueden formar, el hombre no las puede crear y que solamente se pueden tomar de manera natural y que su tiempo de regeneración es muchísimo más lento del que nosotros lo utilizamos. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen los recursos naturales? Bien, vamos a verlo. Los recursos naturales, su primera característica es que pueden ser geológicos. ¿Qué características tienen los geológicos? Ok, si vemos la etimología de la palabra geo significa tierra. Entonces, los geológicos son todos aquellos recursos que son extraídos de la tierra. Todos aquellos recursos naturales que se pueden ser extraídos de la tierra y que tienen dos finalidades. Los geológicos tienen dos finalidades. Es decir, la número uno es con el propósito de generar energía, ¿ya? Que serían, pues, podemos decir, todos los combustibles fósiles como el gas, que ya lo habíamos mencionado, que se extrae de la tierra, como el carbón, el petróleo, que son recursos que se extraen de la tierra y se utilizan para formular o crear energía. Y el otro es, por ejemplo, el otro uso que se le da a los recursos geológicos es que pueden ser utilizados para para la producción de bienes, digamos. Como por ejemplo en el caso de los minerales, que puede ser el hierro, puede ser cualquier tipo de roca que sea extraída de la tierra para formar o crear un recurso o un bien físico. Entonces, los geológicos son los recursos que se extraen de la tierra y que se utilizan ya sea para combustible o para la producción de bienes. Bueno, ahí tenemos los ejemplos, los minerales o también podría ser el gas, lo que es el gas natural que se extrae de la tierra. Otra característica de los recursos naturales es que tienen una característica geomorfológica. Como si miramos igual la etimología de la palabra geo, recordamos, había dicho que era tierra en el anterior, morfo, viene de forma, y entonces si juntamos las dos partes de la etimología, decimos que los recursos geomorfológicos son aquellos recursos que alteran o modifican lo que es la corteza terrestre, ¿ya?
Entonces, ¿qué ejemplos podríamos tener dentro de los recursos geomorfológicos? Que tenemos los cañones, las mesetas, los macizos, los volcanes, las montañas, todos aquellos recursos que están alterando la corteza terrestre y que no están debajo de la tierra como los anteriores, sino que están por encima y que los modifican. Entonces, todos estos recursos van dentro de la característica de recursos geomorfológicos porque alteran la forma de lo que es la corteza terrestre. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que identificar estos recursos a la hora de hacer una oferta turística para saber con qué tipo de recursos estamos trabajando. Otra de las características serían los recursos hidrológicos, que en este caso pues nosotros manejamos seguramente, que son todos los cuerpos de agua. Es decir, ya sea una laguna, un río, un mar o incluso hasta un océano. Todo lo que tenga que ver con cuerpo de agua va dentro de los recursos hidrológicos. Y un dato muy importante. Nosotros sabemos que el planeta Tierra en su mayoría está formado por agua. De hecho, el 70% del planeta está formado por agua. Pero ahora, de ese 70% de agua, el 97% de todo el agua del mundo es agua salada. El 97%. Solamente el 3% del agua es agua dulce. Y de ese 3%, solamente el 1% es agua potable que podemos consumir. O sea, de nada sirve que todo el planeta esté rodeado de agua si al final solamente el 1% de esa agua podemos consumir. Es por esa razón que nosotros tenemos que tomarnos a la tarea de cuidar este recurso, de no desperdiciarlo. Nosotros, irónicamente, pues estamos ante una escasez de agua en nuestro país porque hay comunidades y hay poblaciones que no llega el recurso hasta sus hogares. E irónicamente somos uno de los países con mayores recursos hídricos en toda América y estamos pasando hasta esta situación. Entonces, ¿qué ocurre? El despale de los bosques hacen que los ríos se sequen, las contaminaciones hacen que las lagunas y todos los recursos hídricos no estén aptos para poderse consumir. Entonces, si no nos ponemos las pilas desde ya y si no hacemos conciencia nosotros en esta generación, muy pronto vamos a pasar de ser el país con el mejor recurso o con los mayores recursos de agua o reservas de agua a ser el país con la mayor contaminación en las aguas. Entonces es necesario que pongamos atención en este recurso vital y tan importante para nosotros. Bien. Y ya por último tenemos los recursos fitogeográficos. Estos recursos son aquellos que tienen que ver con, digamos, el desarrollo de la vida o el desarrollo de los vegetales o de la vida vegetal dentro del medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué ejemplos podríamos tener como los recursos naturales que sean fitogeográficos? Bien, podemos ser los pastizales, ya que la vegetación conectada con el medio ambiente. Podemos tener los pantanos, que puede ser también catalogado como un recurso fitogeográfico, o bien los manglares. ¿Ya? Entonces, todos esos recursos que tienen que ver vegetación y que está dentro del medio ambiente, entonces son recursos fitogeográficos. Bien, avancemos. Entonces, las características de los recursos espero que haya quedado un poco bastante claro. Entonces, ¿por qué es importante conocer de los recursos naturales y qué relación tienen estos con el turismo? Pues ya lo habíamos dicho, de que los recursos tienen características específicas en los que hacen que su entorno se pueda ser visitado por las personas. ¿Y qué características pueden presentar? Pues una posición geográfica, digamos, con un clima agradable. Entonces el clima va a influir dentro de la oferta. Puede ser también por el tipo de flora y fauna que tenga este recurso. Entonces, por eso es que es importante que nosotros manejemos bien cómo se puede utilizar un recurso de manera adecuada, porque si nosotros vamos a tener beneficios económicos por medio de los recursos naturales, no podemos afectar ni alterar su desarrollo ni su existencia en futuras generaciones. Entonces, ¿tienen relación directa o no tienen relación directa con el turismo? Claro que la tienen. Por eso es que nosotros debemos de manejar muy bien estos temas. Entonces, si ya manejamos el medio ambiente, que incluye recursos naturales y también recursos culturales, entonces, ¿qué serían? Vamos a ver ahora lo que es la flora y la fauna, que también es parte de los recursos naturales y del medio ambiente. Entonces, la flora, ya sabemos o ya tenemos por lo menos una idea en nuestra mente de qué es la flora.
un término o una conceptualización más básica o más científica sería, es el conjunto de especies vegetales, es decir, las plantas, los árboles, etcétera, que de una región determinada o de un ecosistema específico. Esto quiere decir que la flora y otros factores del ambiente son los que establecen las características de la vegetación en el lugar. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo sea la flora o algunos factores en el ambiente, podemos decir cómo es la vegetación de ciertos espacios. Entonces, la flora se divide en tres grandes áreas. La primera es la flora nativa. Esta flora nativa es aquella flora que crece de manera natural en los espacios. Es decir, de que el hombre no interviene para poderse crear o para poder crecer en este espacio. Es la flora que nosotros encontramos por naturaleza en cualquier espacio que crecen de manera natural. Tenemos el otro grupo que es la flora de jardín, que también se le conoce como la flora de agricultura. Entonces, esta flora de jardín es en donde ya el hombre tiene intervención en la formación de esta flora, es decir, que ya vino la persona y comenzó a plantar en cierto lugar árboles de pino y entonces ya creció ahí un bosque de pino. Entonces, esa flora se considera como flora de jardín o flora de agricultura, porque es la que el hombre interviene para que pueda crecer. Y por último está la flora de maleza, que es también, digamos, como una flora nativa, pero al final esta se le considera como de maleza porque no tiene ningún uso útil, es decir, no tiene ningún beneficio ni ninguna propiedad por la cual nosotros podamos hacer provecho de esta flora, a diferencia de la flora nativa y la flora de jardín, que sí se le puede sacar provecho. Bien, sería la división de la flora. Ahora, ¿cómo es la fauna? ¿O qué es la fauna en sí? Ya manejamos también una idea, pero un término algo técnico sería que la fauna es el término que se utiliza para designar al conjunto de especies animales que pueblan una región geográfica determinada. Igual, va a depender del clima, de la vegetación y en sí de toda la flora que hay en ciertos espacios geográficos para determinar qué tipo de fauna puede habitar en estos espacios. Por decir, yo no puedo mandar a cualquier animal al Polo Norte ni a la Antártida. Ya tienen que ser animales que se adecúen o que su ecosistema se adapte a estos espacios para que puedan sobrevivir. Entonces, ahora que, digamos, manejamos la flora y fauna en general, vamos a ver un poco. Ok, a mí me faltó solamente dar el dato de que la fauna también va a influir para su, digamos, clasificación o para sus características generales de la fauna, los factores bióticos y factores abióticos, que son los factores bióticos nada más aquellos factores que tienen que ver directamente con la formación de la vida. Y mientras que los factores abióticos son aquellos que son sin vida, es decir, que no tienen ningún tipo de biodiversidad, no, sino que ningún tipo de, eh, sí, de vida. Es decir, los factores abióticos son todos aquellos elementos que se encuentran en el medio ambiente y que no tienen vida, que son como las rocas, como podría ser también los metales, ya. Todos esos factores son incluidos factores abióticos. Bien, entonces, pero ¿cómo son, en este caso, cómo sería la flora y la fauna en Nicaragua? Ahí nosotros tenemos el mapa de ecosistemas en el país. Entonces, lo que me interesa, lamentablemente no se logra apreciar muy bien la leyenda acá en esta parte del mapa, pero en esta leyenda nada más explica cómo es el tipo de flora o cómo es el tipo de vegetación que hay en ese espacio, ya desde los bosques húmedos, desde los bosques secos, los bosques tropicales, también lo que es la parte de la flora nativa y todo eso. Entonces, lo que me interesa es que vean nada más en este caso la diversidad de ecosistemas que hay en el país. Es decir, no es constante, sino que hay una eh, variedad completa de ecosistemas. Y eso hace que también nosotros tengamos a disponibilidad una variedad en cuanto a flora y en cuanto a fauna. Por ejemplo, en el caso de la flora, ¿qué es el beneficio que tenemos de que haya tanta variedad en Nicaragua? Bien, sabemos que en la flora nosotros utilizamos algunas plantas para el uso de medicina, para el uso de tal vez construcciones, en el caso de la madera. Entonces, al final, es importante también incluso de la fauna
que haya una diversidad, porque así nosotros también tenemos diferentes ecosistemas y la fauna ayuda a modificar lo que es el desarrollo de la vegetación. Entonces se mantiene una constante estabilidad. Es necesario de que haya una variedad para que haya una estabilidad dentro de los ecosistemas. Y eso hace también de que nuestra flora y fauna sea adaptable a nuestros cambios de clima. Y es importante que nosotros manejemos esto porque al final, para el desarrollo económico del país, nosotros debemos de manejar muy bien eh, lo que es la biodiversidad en Nicaragua. Avancemos. ¿Qué sucede cuando nosotros no manejamos, como dije anteriormente, cómo debemos de utilizar estos recursos? Entonces viene este gran problema, que es cuando ponemos a las especies en amenaza de extinción. ¿Cómo se considera que una especie está en peligro de extinción y considerar si aún estamos a tiempo de poder revertir los efectos que hemos hecho? Entonces, una especie se considera que llega a estar en amenaza de extinción cuando el total de sus ejemplares o el total de sus miembros puede llegar a desaparecer. De eso estamos claros. Entonces, ¿cuáles son estos factores que provocan que llegue a estar en amenaza de extinción una especie? Tenemos muchos factores. Entre los principales tenemos la contaminación. La contaminación, ¿por qué? Porque altera en sí la vitalidad de los suelos y al final también el hábitat de la fauna en nuestro territorio. Entonces, al estar contaminados los suelos, se contaminan los ríos, se contaminan todos los recursos en donde los seres humanos y los seres vivos podemos hacer uso para sobrevivir. Entonces, principal problema de que las especies estén en extinción, la contaminación. Otro sería la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Esta lluvia es la que se provoca por el avance en lo que son las empresas, las industrias, el humo que salen de los vehículos. Entonces se cargan, la lluvia se carga de todos estos combustibles, de todos estos químicos que cuando se precipita viene con todos esos químicos, con con todos esos ácidos que afectan al final la naturaleza. Podemos ver en el ejemplo, vemos de que los pinos con esta lluvia, miren cómo quedaron prácticamente como que les prendieron fuego, es decir, estaban tan contaminadas la lluvia de que al final todos los químicos que cayeron los dañaron. Entonces, y eso nosotros podríamos decir, okay, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? Que es parte del cambio climático, pero ¿quiénes formularon lo que es el cambio climático mediante las acciones? Pues el ser humano. Entonces hay que tratar de tomar ciertas medidas que minimicen estos impactos en el medio ambiente. Otro factor que amenaza lo que es la extinción de una especie, tenemos la caza indiscriminada. A pesar de que hay ciertas leyes, ciertos reglamentos que hacen que, digamos, regulen este tipo de actos, al final las personas nunca hacen caso. Pero ¿qué sucede? También hay que ver qué tanto se es rígido en aplicar estas leyes. La caza indiscriminada es uno de los principales motivos para la extinción de una especie, es uno de los principales factores, porque al final las personas, si logran ver en esas imágenes, no les importa realmente si la especie está o no está en peligro de extinción. Ellos lo hacen con tal de satisfacción propia es una, solamente por el hecho de que les gusta cazar. Otra pues podría ser por alimentación y otra simplemente para comercialización de estas especies. Entonces, al final, la caza indiscriminada es uno de los factores principales y primordiales porque no se toman las medidas adecuadas para evitar el deterioro la extinción de las especies de fauna, no solamente en Nicaragua, sino que en todo el mundo. Otro de los factores que alteran, así como la caza y la pesca, cuando digamos la actividad marina o la actividad costera se intensifica, entonces no toman medida igual y no toman el tiempo necesario para que las especies que puedan regenerar en su hábitat. Entonces al final comienzan a hacer pesca y pesca y pesca indiscriminada y que pueden llegar a extinguir o a poner en peligro de extinción cualquier tipo de especie marina. Y otro de los, digamos, factores es el comercio de especies. Aquí yo les voy a tratar de poner un link en donde ustedes puedan ver un video, que es algo fuerte el video, porque muestra la forma en cómo las personas hasta dónde llegan para poder comercializar estas especies. Y generalmente esto sucede
con las especies que son extrañas o especies que son endémicas. Entonces, y ahí vamos a ver más adelante qué significa lo del endemismo, no se preocupen. Entonces, ¿qué sucede? Eh, las personas con tal de tener un beneficio económico hacen uso de cualquier cosa. Entonces, en el mercado negro, que es muy real en el mundo, en el mercado negro las personas comercializan especies raras o especies endémicas para sacar un buen provecho y de hecho se los pagan muy bien. Pero ¿qué sucede? Estas especies no son aptas para el comercio, ya lo vamos a ver por qué. Pero ahí les voy a poner un link para que ustedes tengan una idea hasta dónde llegan. Incluso en los aeropuertos, las personas como llegan con los animalitos, a veces hay, digamos, eh, aves pequeñas que se las pegan por todo el cuerpo, van enteipadas completamente y se ponen grandes chalecos y abrigos y ahí van las pobres aves pequeñas amarradas dentro de los abrigos, casi sin aire, con tal de poderlas hacer ese tráfico mediante ciertos países, entonces se lo llevan. Es increíble hasta dónde llegan las personas. O sea, eso lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver. Otro de los factores para lo que es el exterminio de las especies, el comercio de estas especies. Bien, especies en peligro de extinción en Nicaragua, les voy a mostrar solamente algunas. Por ejemplo, tenemos la tortuga carey. La tortuga carey, ya hay poco avistamiento de este tipo de especies en las costas por el mismo hecho de que las aguas están contaminadas o incluso de su misma pesca, o que tal vez el entorno en donde ellas llegaban a desovar, pues ahora está alterado porque es prácticamente muchas de las costas de arriba y pues muchas de esas costas ya están utilizadas por muchos digamos, negocios turísticos y que ya pues las tortugas ya no pueden llegar a desovar en estas playas. Otro de los especies en peligro de extinción en Nicaragua es el jaguar, ya casi no se ven en Nicaragua. Otra de las especies en peligro de extinción es el mono araña, aunque tenemos muchas especies de mono nosotros, pero en sí el mono araña ya casi no está avistado porque es uno de los más, o era uno de los más comunes y por lo tanto las personas se dedicaron a cazarlo o se dedicaron digamos, tratar de domesticarlos, pero que no le daban el cuidado adecuado y se morían. Y otro también sería la lapa roja, que esta lapa roja, de hecho yo tengo mucho tiempo, antes miraba que incluso se comercializaba en los mercados eh, públicos, en fin, en Managua, y era una de las especies en peligro de extinción. Entonces, al final, cuando no sabemos cómo utilizar esto, estamos poniendo en peligro las especies y estamos poniendo en peligro su existencia. Ok, entonces, después de ver cuáles son los factores que amenazan la existencia de una especie, ¿cuál es el principal reto? Pues trabajar en minimizar esto. Ahora, eh, Nicaragua, actualmente nosotros estamos en una crisis sociopolítica, pero no debemos dejar ni obviar de que también estamos ante una crisis de agua. Entonces, al final, el agua, que es el vital, importante, el líquido y necesario para nuestra vida, entonces, si nosotros, como les decía anteriormente, no hacemos uso adecuado de este recurso, irónicamente pasaríamos de ser el país con mayor reserva de agua al país con la mayor contaminación. ¿Y esto qué provoca? Pues que el hábitat de los seres vivos, por ejemplo en el caso de la fauna, se vaya a ver afectada porque los animales se contaminarían con la agua, su hábitat va a ser destruida y deteriorada. Y también pues el gran enemigo también de los animales que es el ser humano mediante la caza. Entonces, el principal reto, minimizar todos estos impactos. ¿Cómo? Con ciertas estrategias en las cuales ustedes me van a hacer un trabajo de eso para esta semana. Esto lo puedo explicar más adelante. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar ante esta situación? Número uno, cuidar el agua. Número dos, pues el agua ya sabemos que es importante, evitar líquidos, plantar árboles para también apoyar el cuidado del agua, porque mediante los árboles ayudan a que la fluidez y las riberas de los ríos, valga la redundancia, eh, se mantenga. Entonces, es necesario de que nosotros plantemos árboles y no solamente como muchas campañas, llegar a plantar el árbol, porque muchas personas se enfocan en llegar a plantar el árbol y ok, yo voy y lo planto, pero después de cierto tiempo, ese árbol, si yo no lo cuido, si yo no le doy atención, no va a poder crecer. Entonces, nada sirve que yo dedique un día completo a ir a plantar un árbol si al final no voy a hacer o no me voy a tomar el tiempo de velar porque ese árbol pueda crecer y desarrollarse de manera adecuada. Perdón. Número tres, mantener limpios ríos y mares, es decir, evitar por lo mayor posible, en la manera mayor posible, no contaminar los ríos y los mares, sobre todo cuando se vayan a hacer visitas a estos espacios.
Entonces es necesario que si nosotros vamos a utilizar un recurso natural para llevar turistas, que tomemos las medidas para evitar que haya la contaminación en estos espacios. Respetar la veda. ¿Qué es la veda? La veda es el tiempo en el que no se debe de cazar. Es decir, hay un tiempo estimado para que las personas no vayan a cazar a los animales y se puedan ellos volver a reproducir y así evitar que la especie se extinga, pero hay muchas personas que igual no la respetan. Entonces, ese es el problema. Tenemos un tiempo para que ellos puedan, digamos, reproducirse, pero las personas no respetan este tiempo de veda. Utilizar productos reciclados. Por mucho tiempo ya se ha hecho esto de utilizar los productos reciclados y se necesita seguir haciendo porque los recursos se están agotando. Entonces no podemos simplemente ir a tomar un recurso nuevo cuando perfectamente podemos reciclarlo, podemos utilizar lo que ya hemos obtenido y seguirle dando un uso adecuado, un uso para que pueda mantenerse por mucho más tiempo y evitar de que los recursos se sigan disminuyendo con el pasar de los años. No quemar productos contaminantes para no afectar el aire, que tanto nos hace falta, y utilizar menos combustible. En la medida de lo posible sería utilizar menos vehículos de transporte que hagan emisiones de gases, que las empresas o las fábricas no emitan tanto gas al momento de funcionar. En la medida de lo posible utilizar mayores transportes que no hagan uso de estos combustibles, como por ejemplo vehículos que se muevan por energía eléctrica, puede ser incluso bicicleta o en el mejor de los casos caminar. Bien, ahora vamos a ver la parte de endemismo, que era lo que les hacía la pregunta al comienzo. El endemismo no es nada más de que es un estado ecológico de una especie que es única por su ubicación geográfica. Es decir, estas especies endémicas se les llama endémicas. ¿Por qué? Porque las especies solamente pueden estar en ese espacio geográfico donde ellos pueden crecer. Si estas especies endémicas se trasladan a otro lugar diferente, con otras características, con otro clima, con otro ecosistema, estas especies no pueden sobrevivir. Entonces, y ese es uno de los problemas dentro de la comercialización de especies, de que las especies endémicas eh, cuando se encuentra de manera natural solo en un lugar, en un área geográfica determinada y en ningún otro lugar del mundo, cuando se encuentra en un área determinada geográficamente solamente en ese espacio y no se encuentra en otro lado del mundo, se considera como una especie endémica. ¿Y por qué crecen en ese espacio solamente? Pues porque su metabolismo o su sistema está adaptado para poder estar en ese lugar. Y por esa razón es que son extrañas de encontrarse en otro lugar. Ahora, por lo general, ¿cuáles son los lugares o los espacios en donde podemos encontrar especies endémicas? En las islas, ¿por qué? Porque son espacios apartados. Es decir, las especies endémicas por lo general las vamos a encontrar en un espacio que sea de muy difícil accesibilidad, como por ejemplo en una isla, en un volcán, en unas montañas, en cordilleras. Entonces, estos son los lugares propicios en donde se pueden encontrar especies endémicas. Me gustaría que quedara claro el concepto. Una especie endémica es una especie que solamente se encuentra en un lugar o un espacio geográfico determinado y no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo. Para que lo entendamos un poco mejor, vamos a ver ciertos ejemplos de cuáles son los lugares que más tienen especies endémicas en el mundo. Por ejemplo, en el caso de Australia. En el caso de Australia, por sus características, como lo mencioné anteriormente, que es un espacio distanciado de los demás continentes, pues en el caso de Oceanía está prácticamente formado por muchas islas. Entonces, este espacio geográfico hace viable que la mayor, en la mayoría de las especies en Australia sean endémicas. ¿Por qué? Porque no están en contacto con los demás territorios en el mundo. Entonces, en este caso, las especies en Australia son endémicas por el aislamiento que hay en comparación a otros continentes o a otros espacios geográficos en el mundo. Otro lugar que tiene, digamos, en su gran mayoría, especies endémicas y sobre todo en la fauna, perdón, en la flora, es Madagascar. En Madagascar, el 80% de su flora es endémica. Casi todas las plantas que hay en Madagascar no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, porque si podemos observar, está aislado del continente africano, ¿ya? Es una isla igual
y no tiene contacto directo con la otra parte o por ejemplo con el continente africano en cuanto a lo que es conexión terrestre. Entonces, repito, los lugares más comunes es las islas, los volcanes y las montañas, porque son difíciles de acceder tanto para el ser humano como para los cazadores, también felinos o animales que puedan dañar a otras especies que sean más débiles, por decir así. Entonces, eh, digamos que las especies endémicas más famosas o más conocidas son las siguientes. El lagarto marino, que este lo podemos encontrar en la isla Galápagos, solamente en este lugar lo podemos encontrar en la isla Galápagos y es una especie endémica. Nosotros no podemos encontrar este tipo de especie en cualquier otra parte del mundo, solamente en las islas Galápagos. Otro sería el lince ibérico. El lince ibérico solamente se encuentra en esta parte, en la península ibérica, que es la que constituye toda la punta de Europa, Portugal, España, todos esos países. Entonces, en esta parte se encuentra el lince ibérico. De hecho, ahorita el lince ibérico está también en peligro de extinción. Se considera que ya quedan menos de 300 ejemplares en toda en la península ibérica. Es otra especie que no la encontramos en ninguna otra parte del mundo. El pinzón azul. El pinzón azul es otra especie que esta la encontramos en lo que es las Islas Canarias. Solamente en este lugar lo podemos encontrar. Y si nos vamos en el caso, digamos, de la flora, pues tenemos el árbol de drago. Este árbol de drago solamente se encuentra en el país de Marruecos. No lo podemos encontrar en ningún otro país, en ninguna zona geográfica diferente que no sea Marruecos. Bien, entonces espero y creo que se ha entendido bien el término de endemismo. Son especies que no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo, solamente en donde crecen de manera natural. Y bueno, si nos ponemos en Nicaragua, por nuestra variedad de ecosistemas, sí tenemos también especies endémicas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, como por ejemplo la salamandra del Mombacho. Esta salamandra solamente se encuentra en esta área protegida, que es la Reserva Natural del Volcán Mombacho, y ustedes pues solamente la van a poder encontrar acá. Es una especie endémica de Nicaragua. Otra de las especies endémicas en Nicaragua es la rana leopardo. Esta rana leopardo es endémica de lo que es Corn Island, de la parte de Corn Island. No se encuentra en Nicaragua, no se encuentra en ninguna otra parte, solamente en el territorio de Corn Island podemos encontrar lo que es la rana leopardo. Tenemos también lo que es la rata rosera, esta la encontramos en el Rama como especie endémica. Tenemos también lo que es la ardilla endémica nicaragüense, que sería endémica de la isla de Metepe. Por sus características físicas solamente la encontramos en este espacio. Y una de las especies que tal vez no se podría considerar como endémica total, porque sí hay tiburones de agua dulce en otra parte del mundo, pero es muy raro, es decir, no es muy común. Entonces, es los tiburones de agua dulce en el lago Cocibolca. Entonces, que pues hoy en día no podemos garantizar todavía si hay o si existe todavía los tiburones en el lago, pero pues considerado como una especie endémica porque no es muy común en otra parte del mundo, pero sí existen en otras partes. Entonces, con eso concluimos el tema de las especies endémicas, para que sepamos también que estas especies deben de ser las más cuidadas por los que sus ejemplares son en menor cantidad y no podemos hacer una utilización excesiva de ellos o una comercialización excesiva de ellos porque al final son pocos y no sobreviven a un espacio diferente al de su hábitat natural. Entonces, en base a eso, ustedes me van a hacer un trabajo ahí, me van a explicar esto, es el ejercicio práctico, solo recordar de lo que yo les mencioné ahorita, que me digan, lo importante es que me lo hagan con sus propias palabras, no me vayan a buscar información, háganlo con sus propias palabras. ¿Qué característica tiene una especie endémica? Para que ustedes lo trabajen eso. Y el trabajo en sí de sesión o la evaluación de la sesión es el siguiente. Van a investigar una especie que esté en peligro de extinción, que no haya sido o que no sea una de las que ya les mencioné, una diferente, en Nicaragua, una especie en peligro de extinción en Nicaragua. Y van a realizar un ensayo. Recordemos la estructura del ensayo. El ensayo lleva una introducción, lleva un desarrollo y lleva una conclusión. Por favor, no les voy a pedir que no lo hagan de más de 2 páginas, porque un ensayo de más de 2 páginas ya es relleno de temas que tal vez no tienen que ver. Háganlo preciso, háganlo con información consolidada e importante. Y que sean, recuerden, lo importante del ensayo es
el ensayo yo lo debo hacer con mis propias palabras, porque es un ensayo que yo estoy realizando. Puedo investigar y puedo buscar información, pero al momento de redactar el trabajo, yo lo tengo que hacer con mis propias palabras. Entonces, ¿qué es lo que me van a escribir en ese ensayo? Me van a hacer una valoración ante la atención prestada en la problemática de la especie en peligro de extinción, no solamente de las autoridades responsables de velar por esto, sino también de las personas en sí, de la sociedad, cómo actuamos y qué acción estamos tomando o no estamos tomando ante esta situación. Entonces, me hacen una valoración de eso y después me ponen cómo ustedes podrían colaborar, ustedes como estudiantes de turismo, cómo podrían colaborar para evitar el avance en la pérdida de esta especie. Hablando específicamente de la especie que ustedes vayan a investigar. Entonces, no sé si tienen alguna consulta en base a esa asignación. Eso lo tienen que trabajar durante esta semana que viene. ¿Tienen alguna pregunta o quedó bastante claro lo que tienen que hacer? Sí, está claro. Ya claro, profe. Ok, entonces, de todos modos, igual ahí está en la plataforma, está esta presentación, está la asignación y ustedes lo trabajan. Bien, entonces, solamente me queda decirles de que la energía y la persistencia conquistan todo, entonces tengamos ánimo siempre, sigamos trabajando y estamos, pues, en mi caso, atentos a cualquier consulta que tengan, lo pueden hacer mediante el grupo de WhatsApp. Pero considero, pues, que la orientación está bastante clara y de todos modos les va a quedar en el enlace también esta clase grabada por si quieren hacer alguna revisión de lo que vimos.